Vamos a hablar de esta interesante campaña que se está viviendo en Estados Unidos. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton rechazó la invitación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para conversar sobre la relación bilateral. Clinton aseguró que tiene previsto centrarse en las políticas para crear empleo en Estados Unidos y en lo que debe hacerse para garantizar que los estadounidenses tengan las mejores oportunidades posibles en el futuro. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, él sí aceptó la propuesta de Peña Nieto y estuvo la semana pasada unas pocas horas en México, donde se reunió con el mandatario. ¿Qué responde México ante la negativa de Hillary Clinton? A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dijo que México entiende y respeta la decisión de Clinton de proponer el momento de mantener un encuentro, de posponerlo, quiero decir. La canciller aseguró que se mantiene una comunicación permanente y productiva con el equipo de campaña de Hillary Clinton y que la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México tiene una relación multidimensional, madura y muy sólida. Vamos justamente a hablar de estas relaciones entre México y Estados Unidos, de esta campaña hacia la Casa Blanca que está en la recta final. Quiero darle la bienvenida a Robert Valencia, que es analista político. Robert, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Quiero comenzar con la noticia del día que nos está sorprendiendo, y cuando la subía a las redes sociales la gente no podía entender cómo repuntó tanto Hillary Clinton o cómo perdió terreno Trump. Ahora hay una diferencia entre uno y el otro de solamente 2 puntos. Donald Trump tiene un 45%, Hillary Clinton un 43%. Esta es una encuesta del día de hoy. Estos números que estamos viendo, ¿tiene que ver algo tal vez o no? No sé, te lo pregunto a ti, con este incidente, con la invitación de Peña Nieto, que la aceptó Trump, no la aceptó Hillary Clinton, o tiene que ver con otros factores. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Indudablemente le favoreció a Donald Trump la invitación que le extendió el presidente Peña Nieto a México, porque esto lo hizo lucir presidenciable y realmente el gran perdedor del día fue el presidente Peña Nieto. El tener ese tipo de exposición y de mostrarse presidenciable al lado de un mandatario de un país tan importante como México, pues obviamente esto le va a generar mayor exposición frente a sus votantes, muy a pesar de la impopularidad y que muchas de las personas, especialmente de origen latino, que lo estaban rodeando y apoyado, pues se han retirado de la campaña por su discurso demagógico y xenófobo en contra de los hispanos. Pero obviamente las encuestas fluctúan de acuerdo a lo que acontezca, ¿no? Es decir, estamos hablando de que todavía no han comenzado los debates y obviamente pues la balanza comenzará a inclinarse por uno o por el otro. Claro, pero Robert, estaba llevando una ventaja de unos 15 puntos, entre 12 y 15 puntos según la encuestadora. Ahora nos encontramos que están cabeza a cabeza, es una diferencia mínima, una diferencia porcentual, que es un empate técnico. Donald Trump, él depende con quién hable y lo que te va a decir. En cuanto al tema de inmigración, es un tema muy polémico que ha generado muchas reacciones. Quiero que escuches lo último que él opinó sobre el tema de inmigración. Luego me gustaría conocer tu reacción a lo que dijo Trump. Yo no estoy descartando nada. Para convertirse en ciudadano debes salir del país y regresar. Muchos republicanos han hablado de dejar a la gente tener un estatus legal, que puedan vivir aquí, trabajar aquí, y para que la gente que ha vivido aquí por mucho tiempo y ha contribuido a la sociedad. Voy a tomar una decisión a futuro. ¿Cómo se entiende esto, Robert? Decisión a futuro está hablando de entre 12 y 15 millones de personas que se encuentran de una manera acá irregular en Estados Unidos. En un principio decía sí, que iba a ser una deportación, que tenían que regresar a su país de origen. Ahora está diciendo que va a tomar una decisión a futuro. ¿Cómo se entiende, cómo interpretas estas palabras de Donald Trump? ¿En qué se queda? ¿Qué hacer con estas personas que se encuentran acá de una forma irregular? Y son muchísimas personas y muchas de ellas hace muchos años que están en Estados Unidos.
Pues simplemente la política migratoria de Trump no es fehaciente, es decir, está fuera totalmente de la realidad. Empecemos por la situación del muro que él insiste en construir y que volvió a reiterar en Twitter después de su reunión con Peña Nieto. Ese es otro tema que también hay que discutir, la forma en la que se acobardó y no habló del muro cuando tenía que hablarlo frente a los medios mexicanos y en México. Definitivamente eso es otro tema para discutir, pero volviendo al tema de la deportación de más de 11 millones de personas, pues eso es obviamente un hecho irrisorio. ¿Por qué? Porque le va a resultar más caro a Estados Unidos el deportar a todas estas personas que legalizándolas. Y es que hay que ver, por ejemplo, que los inmigrantes pagan impuestos que sostienen programas sociales. Imagínese usted si estas personas lograran legalizar su estatus, podría representar mucho más dinero para Estados Unidos, entrarían en un estatus de legalidad y donde podrían tener los derechos que tiene cualquier ciudadano. Obviamente estamos hablando de más de $1.000 millones en gastos para deportación, estamos hablando transporte, estamos hablando procesos judiciales, es decir, si, ya teniéndolos acá y que han cumplido, digamos, obviamente tienen que pagar algún tipo de multa, de ingresar al ejército, es decir, algunas penalidades, pero que simplemente les permita legalizarse y poder ser ciudadanos productivos como siempre lo han hecho, simplemente ya entrando en la legalidad. Robert, me gustaría finalizar hablando del otro candidato, Hillary Clinton. Hillary Clinton ayer finalmente habló con la prensa, se la criticaba de que no daba conferencias de prensa como da Donald Trump. Él habló en este avión que tiene ella, Hillary One, creo que lo llama. ¿Qué te pareció sus declaraciones? ¿Qué opinas de este intercambio de opiniones que pudo tener finalmente con nosotros, con los periodistas? Bueno, yo creo que Hillary, en el caso de Hillary Clinton, bueno, yo creo que no hubiera perdido nada en ir a México, pero yo creo que entiendo la decisión. Se acerca un debate bastante candente este mes. Creo que está enfocándose y enfilándose para ese momento. Hillary Clinton no es popular y eso creo que hay que recalcarlo. Ni Donald Trump ni Hillary Clinton son candidatos deseables ante los ojos de los estadounidenses. Sin embargo, yo creo que muchos están escogiendo, entre comillas, al menor de los males. Hillary Clinton, pues obviamente con el escándalo de los emails, de lo que ocurrió en Benghazi, el hecho de tener el apellido Clinton, pues obviamente eso trae reminiscencias de una dinastía, es decir, más de lo mismo, por decirlo de una forma. Creo que va a ser la candidata ganadora, en mi opinión, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y creo que por eso decidió mantenerse en Estados Unidos y no ir a México. Robert Valencia, muy amable, y lo que tú dices, mira lo que lo comparte Raúl Cabrita, nos escribe en nuestra cuenta de Twitter, dice, los peores candidatos de la historia de Estados Unidos, según la opinión de uno de nuestros televidentes, Raúl Cabrita. Gracias, Robert Valencia, analista político, por esta conversación con nosotros. A ustedes, gracias.